¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por volvernos a acompañar aquí a nombre del Departamento de Matemáticas y Física de esta Universidad del ITESO. Pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar en esta segunda parte de la supernova de Kepler y la estrella de Belén. Como lo comentamos hace algunos días, bueno, el día de hoy vamos a volver a platicar de una última supernova que quedó por ahí, la 1604. Y además vamos a hablar de la interpretación de todo lo que generó esta supernova. Kepler en especial tuvo un papel fundamental en esta interpretación de esta estrella. Y voy a, la segunda parte de la plática, hablar de la astronomía bíblica, parte de la cual Kepler toma como referencia para poder darle una interpretación a este fenómeno. Entonces, pues gracias una vez más por acompañarnos y empezamos. Pues resulta que allá en diciembre de 1603, Júpiter y Saturno se encontraban en el cielo, en una de las más raras uniones que se tienen, llamadas conjunciones planetarias. Déjenme mostrarles, en esta es una animación. Ahí está, vamos a ponerla. Fíjense cómo en este caso Júpiter, esta conjunción, que es la unión de los planetas, ocurre cada 20 años. Es la más difícil de todas las conjunciones planetarias que podemos observar aquí desde la Tierra, ¿verdad? Resulta, ¿verdad?, que en estos días, ¿no?, que tenemos, que en los que estábamos hablando, ¿verdad? Resulta que a principios de octubre de 1604 Júpiter había rebasado a Saturno, ¿sí? Y ambos, en el pie del Ofiuco, de esta constelación que es Ofiuco, habían sido alcanzados por Marte. En realidad esta animación presenta una triple conjunción. La voy a explicar por aquí. Déjenme volverla a poner, esta conjunción. Como ven, Júpiter alcanza a Saturno, ahí hay una, luego viene de regreso otra, y luego viene una vez más, Júpiter luego vuelve a regresar, tercera. Esto se llama una triple conjunción planetaria. Y lo interesante, bueno, pues que además esta conjunción, como dije, estaba en la constelación de Ofiuco, Serpentario, lo conocen como Ofiuco, pertenece, vamos a decir, la constelación está muy cerca de Sagitario, esta constelación zodiacal. Resulta que Sagitario estaba asociado al signo del fuego, entonces este trígono de fuego, y iniciaba, vamos a poner esta serie de conjunciones, ahorita lo voy a explicar en una siguiente imagen. Iniciaba la conjunción en este trígono de fuego y habían pasado 780 años antes de que volviera a iniciar esta conjunción en el trígono de fuego. Nosotros en el 2020 tuvimos la oportunidad de verlo, también por unas fechas muy parecidas, que fue en este caso en diciembre del 2020. Y miren, esta es una fotografía que tengo aquí de la gran conjunción de Júpiter y Saturno en esa fecha. Esta fotografía aquí podemos verla. Voy a poner el cursor. Esta es la conjunción. Esto que se ve aquí como una estrellita, en realidad se trata de dos planetas, de Júpiter y Saturno. En este caso, la fotografía está tomada al lado de un Griffin y la puerta de todas las naciones, allá en las ruinas de la gran ciudad de Persépolis, en Irán. Esta foto que la tomó Taha Aliabadi. Entonces, bueno, pues resulta que la noche del 8 de octubre de 1604, aquí lo voy a poner, en este juego de conjunciones de que Júpiter alcanzaba a Saturno y luego regresaba, este fenómeno tarda varios meses, varias semanas en ocurrir. Bueno, pues en el mismo sitio donde Júpiter y Saturno y Marte, ya los tres planetas estaban en conjunción, o sea, unidos por ahí, una nueva estrella empezó a arder. ¿Sí? Aquí vemos en este trabajo, en la lámina 9, vemos la constelación del Serpentario. Este es un trabajo hecho por John Flamsteed. Aquí Flamsteed, este trabajo es posterior. Aquí es la zona, en este catálogo estelar, aquí es la zona donde se da este fenómeno de esta nueva estrella que ardió con tal brillo, tan intenso, que incluso se vio durante el día, durante 3 semanas. Fue posible observar esta estrella durante 3 semanas. Entonces, bueno, pues aquí vemos el remanente, ¿no?, de lo que sería esta estrella. Ludovico de la Colombe fue el primero en
percatarse supuestamente de este fenómeno. Este filósofo italiano, nace en Florencia, desde el norte de Italia fue el primero en descubrirla, o por lo menos en documentar esto, el 9 de octubre. Y él argumentó que esta estrella pues no era nueva, que en realidad siempre había estado aquí, pero nadie lo había notado. Y esto tiene que ver con la filosofía aristotélica y las bases, vamos a decir, de pensamiento que existían en la Iglesia Católica en aquel entonces, que pensaba que los cielos, como un ejemplo de la permanencia y de la armonía, eran inmutables, o sea, no había cambios en los cielos, no podían aparecer o desaparecer estrellas, que había una cierta armonía. Entonces, pues, ¿cómo iba él a aceptar que que apareció una estrella nueva que antes nadie había visto, ¿no? Que no había estado por ahí? Galileo Galilei critica esta lógica de Ludovico de Le Colombe. Él, bajo el seudónimo de Alimberto Mauri, pues escribe, aquí vemos algunos de los textos, que luego se los cobraría Ludovico más adelante, esta especie de disquisiciones. Sin embargo, lo que parece, digamos, contradictorio es que tenía razón. Ludovico de la Colombe, aunque estas ideas sonaran estúpidas, ¿no? ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta de esta estrella? Realmente fueron ciertas. En Europa habían pasado por lo menos 4 supernovas, las vimos la conferencia pasada, donde, por ejemplo, la 1572 fue la primera en haber sido clara y totalmente documentada por Tycho Brahe, la supernova de Tycho Brahe. De ahí en más, todas las demás, hay dudas si era, si no era. Por lo menos en Europa no se habían dado cuenta de la aparición de varias de estas supernovas. Y además de eso, o sea, como si eso no fuera suficiente, casi 80 años después de la 1604, esta supernova, ¿verdad? Resulta que John Flamsteed, que fue el primer astrónomo real allá en Greenwich, en Londres, ¿verdad?, creyó ver una estrella nueva en la constelación de Casiopea. Estamos hablando, esta ocurre el 16 de agosto de 1680, o sea, casi 80 años después, ¿no? 76 años después. Flamsteed dice, mira, una estrella nueva, nadie no me había dado cuenta, entonces la nombra 3 Casiopeia, así nombra. Parece ser que en ese momento la esposa le dice, oye, Flamsteed, ya está la cena, vas a bajar a cenar, o sí, total, deja de observarla, sí, ahí voy, one moment, my love, y entonces baja, ¿no? Y días después intenta volver a observar esta supuesta estrella, no la observa, no la pudo encontrar, y resulta que fue hasta 1948, Flamsteed dijo, pues tal vez me equivoqué, no sé, se me pasaron las cucharadas ese día, etcétera, etcétera, y no la encontró. Total, fue hasta 1948, o sea, estamos hablando casi 300 años después, que 2 astrónomos ingleses, Sir Martin Ryle, que nace en Brighton, y Sir Francis Graham Smith, también de la Gran Bretaña, ellos en el observatorio de Cambridge, allá en Inglaterra, encuentran una fuente de radio y dicen, bueno, pues tal vez esta fuente de radio en el cielo es la fuente de radio más intensa después del Sol y la Tierra. Bueno, pues ¿qué será esta fuente de radio? ¿Verdad? Se ponen a investigar, tal vez en aquel entonces la teoría, ¿no?, que si es el resto de una supernova, de una estrella, ¿verdad? Y resulta, bueno, pues que descubren los restos de supernova ya con el desarrollo de la astronomía, de la radioastronomía. Aquí en esta imagen se ve dónde, esta sería la constelación de Casiopea, y aquí en esta parte es donde está la constelación, la nebulosa, el resto de supernova de Casiopea A, que es la estrella que Flamsteed vio, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto pasa, ¿no? Y entonces Ludovico de la Colombe, bueno, pues no estaba tan equivocado en cuanto que había sido algo que nadie se había percatado de esto, ¿no? Cabe señalar que estudiando este resto de supernova, Casiopea A, se calcula, ¿verdad?, que debió de haber explotado la estrella tal cual entre 1660 y 1667, o sea, se calcula que entre 13 y 20 años antes de que el mismo Flamsteed la descubriera, o sea, descubre ya, en realidad lo que Flamsteed descubre es la nebulosa resto de supernova y que se va difuminando y que, bueno, tiempo después ya no emite lo suficiente luz para ser visible a simple vista. Entonces, bueno, pues ahí está. Kepler, regresando a la supernova de 1604, Kepler supo de esta estela nova, así como la llamó Tycho Brahe a su estrella, a la 1572,
¿verdad? La misma que descubrió Ludovico de la Colombe, el 9 de octubre, pero debido al mal tiempo no la pudo observar directamente. Él supo de esta estrella nova gracias a varios amigos de astrónomos, entre ellos su antiguo profesor Michael Maslin, allá en Graz. Él supo de esta supernova y bueno, pues ¿cuál era la interpretación? Bueno, pues para muchos, ¿no? Era la aparición de esta estrella, pues significó el fin de los tiempos, ¿verdad? Otros, para menos dramáticos, solamente el fin de los turcos, ¿no? Dijeron, no, pues a la mera hasta gracias damos porque ya se nos van los turcos por acá. Otros, no, eran un poquito más pues, positivos y dijeron, no, simplemente pues ya se acabó el gobierno, ya va a llegar el otro, la nueva transformación, etcétera, etcétera. En fin, monarcas nuevos, gobiernos nuevos, etcétera, etcétera. Kepler tuvo una visión un poquito más mística, se podría decir, ¿no? Una muy particular. Él empieza a calcular las conjunciones de Júpiter y Saturno, de en dónde ocurren estas conjunciones. Como dije, en esta de 1604, aquí lo vemos en este gráfico, aquí tenemos la conjunción, empieza aquí en 1604. Pero resulta que cada vez pasa de un grupo, de una constelación, 20 años después va a aparecer en otro lado. Aquí tenemos, 20 años después va a aparecer por acá y 20 años después de nuevo por acá. Y entonces, conforme va pasando cada 20 años, ¿verdad? Va formando cada 60 años un triángulo, pero ese triángulo rota, va rotando poquito a poquito. Entonces, Kepler dijo, mira, acaba de iniciar en este trígono de fuego, o sea, hay unas constelaciones zodiacales asociadas al elemento fuego, hay otras asociadas al elemento agua, al elemento aire, al elemento tierra. Y entonces él dice, bueno, ¿cuándo fue la vez pasada que inició también en el trígono de fuego? ¿Verdad? Y dijo, bueno, pues eso fue hace 800 años aproximadamente, tarda, ¿verdad?, en darle una vuelta, alrededor del año 820 fue la última vez. ¿Qué pasó? Bueno, pues no hubo algo interesante. Sin embargo, dijo, bueno, y entonces una vez más atrás, o sea, no la vez siguiente anterior, sino hace 2 veces, ¿no? Cuando ocurrió. Y entonces resulta que calcula que vuelve a ocurrir esta conjunción al inicio del trígono de fuego en el año 6, entre el año 6 y 7 se da esta conjunción de nuevo entre Júpiter y Saturno. Y obviamente, pues, ¿qué pasó? ¿Qué importante pasó alrededor del año 6 y 7 después de Cristo? Pues, por supuesto que el nacimiento de Jesús, ¿no? Fue básicamente de manera inmediata que Kepler relaciona esto, dice, aquí está clarísimo, ¿no? El nacimiento, ¿no?, de Jesús viene anunciado por esto. Entonces se acuerda del relato, ¿no?, de los Reyes Magos, ¿no?, de esta estela, esta estrella que supuestamente guía a los Reyes Magos hacia el lugar donde nace el Salvador. Y bueno, pues entonces para Kepler todo era extremadamente claro, ¿no? Él pensó, dijo, pues seguramente, así como ahorita está este evento astronómico, cada que inicia el trígono de fuego, pues hay una especie de revelación en este sentido. La vez pasada fue el nacimiento de Jesús, hace dos veces, perdón, fue el nacimiento de Jesús. Entonces era muy claro para él, ¿no?, su lógica. Dios Padre, el padre de los dioses, era Saturno, padre de Júpiter, Júpiter, padre de Marte. Mira, los planetas, ahí está. Entonces, para él, el planeta Saturno, Dios Padre, anunciaba a los Reyes Magos, quien era el rey de los dioses, Júpiter. Dios Padre Saturno anuncia a Júpiter, planeta Júpiter, a los reyes, a través de una estrella, ¿verdad?, que su hijo nacía en Palestina, en la tierra de los judíos. ¿Cómo asoció la tierra de los judíos? Dijo, la estrella aparece en los pies. Los pies están asociados al símbolo de Piscis. Aquí lo vemos en este Homo zodiaco, en este Homo signorum, hecho en 1580, aproximadamente en las mismas épocas de Kepler, donde cada parte del cuerpo está asociado a un signo zodiacal. Entonces resulta, ¿verdad? Pues aquí vemos que están aquí los pies, los Piscis, el símbolo de los judíos,
¿verdad? Los pescados, fue uno de los símbolos cristianos originales, el pescado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está, clarísimo, clarísimo, ¿no? ¿Quién tiene alguna duda? Pues nadie, ¿no? O sea, está todo súper claro para Júpiter, para Kepler. Entonces, Kepler publica todos estos grandes hallazgos en su obra de Stella Nova Impede Serpentari. Aquí vemos, esta es una de las hojas donde está el serpentario, y aquí es donde aparece esta estrella nueva, y en esta parte es donde los planetas hacen la conjunción. Este sería la eclíptica por donde pasan los planetas, muy cerca de lo que tenemos Sagitario, Escorpión, bueno, pero aquí un poquito de la constelación de Ofiuco entra a la banda zodiacal. Entonces, como les dije, bueno, pues todo era muy claro. Él lo publica. Aquí vemos una imagen de la supernova de Kepler. En este momento, una imagen de la NASA tomada, es una imagen compuesta tanto en rayos X como en el visible, tomada por el Chandra X-Ray Observatory, NCSU, S. Reynolds y su equipo, ¿verdad? Y una imagen de Johannes Kepler del Wellcome Gallery allá en Londres, Wellcome Collection en Londres. Y bueno, según las escrituras, y esto es interesante analizar, porque aquí es donde la parte de la teología y de las creencias religiosas se unen mucho con la astronomía, ¿no? ¿Cómo es que se da todo este contexto? Bueno, según las escrituras, la estrella avisó a los Reyes Magos, esto aparece, ¿no?, en los relatos del nacimiento de Cristo, que aparecen sobre todo, ¿verdad?, en los evangelios de Mateo, y no así en Lucas. En Lucas no toca este tema de la natividad tal cual de Jesús, aunque o sea, sí habla de la natividad, pero no habla tal cual de los Reyes Magos, sino aparece fundamentalmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. ¿Sí? Y las raíces bíblicas de por qué tenían que hacer unos reyes y por qué iban a ir al nacimiento de Jesús, bueno, esta idea viene en el libro de los Números. En el libro de los Números, ahí en el capítulo 24, habla de una especie de relato donde una persona llamada Balaam o Baalán, un pagano que tenía supuestamente dotes de vidente, él profetizó que una estrella saldría de Jacob, de la casa de Jacob, ¿sí?, anunciando que un cetro se levantaría en Israel para aplastar a las sienes de Moab y derrumbar a los hijos de Set. Pero ¿quién es este Moab? ¿Quiénes son estos hijos de Set? Bueno, Moab era un reino en el este del Mar Muerto, que habitado por moabitas, o también conocidos en el pueblo hebreo como los hijos de Set, con quienes los hebreos, cuando salieron de Egipto, cuando salen huyen de la salida de Egipto del cautiverio, tuvieron muchas diferencias y guerras porque, bueno, ellos también querían su espacio, y entonces los moabitas no se los dejaron tan fácil. El rey moabita, Balac, pidió a Balaam, a este mago, que maldijera a los hebreos y a la nación de Israel. Pero en su lugar, Balaam, supuestamente inspirado por Yahvé, los bendijo y profetizó justo lo opuesto, que una estrella aparecería en los cielos y que eso anunciaría la caída del reino de Moab. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, bueno, es una obra hecha alrededor de 1877 por John Douglas Woodward, y de lo que probablemente pudo haber sido las ruinas de Moab. Y esta otra, la pintura de Julius Schnorr von Carolsfeld en la National Gallery en Londres, es de Ruth. Aquí aparece Ruth en los campos de Boz. Recordemos que Ruth, el personaje bíblico, es una moabita. También hay otros textos que hablan de esto, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago. Estos ya son textos apócrifos, son evangelios apócrifos, entonces hay varios, también el evangelio del pseudo Mateo. Estos brindan más detalles sobre esta epifanía o la visita, conocida como la visita de los reyes a nuestro Señor Jesucristo. Estos escritos, que se dieron a mediados o a finales del siglo II después de Cristo, obviamente ya muy posteriores al hecho histórico de Jesús, bueno, estuvieron dedicados fundamentalmente al nacimiento y a la infancia de la Virgen María y de Jesús. Y ellos narran cómo los Reyes Magos llegan y le dicen a Herodes:
Observar aparecer una estrella extremadamente grande cuya luz y brillo fue capaz de eclipsar todas las demás, y con ello reconocieron que un rey había nacido en Israel. Este es el protoevangelio de Santiago, el capítulo 21. Aquí vemos, por ejemplo, esta obra me gusta mucho, por eso la he puesto, este retablo, pues, que está inspirado, las imágenes aquí, en los protoevangelios, en este caso el del protoevangelio de Santiago. Aquí en la primera imagen vemos, esta es la presentación de María al templo. Según el protoevangelio de Santiago, estamos hablando del capítulo 7, en este protoevangelio, en el marco externo, aquí tenemos, están los padres Joaquín y Ana, que son los padres de María, y del otro lado están los padres de Juan el Bautista, que es Zacarías y Elizabeth. Arriba están los retratos de algunos profetas, empezando por ahí, que sería Jeremías, Daniel, el cursor, Jeremías, Daniel, Isaías, ¿sí? Y Moisés y Aarón. Todos ellos que de alguna u otra manera están asociados o dijeron algo acerca de María, del nacimiento, ¿no? de personajes relacionados con María. Y luego aquí, esta es la primera parte del retablo. En la parte opuesta, del otro lado del retablo, tenemos aquí la imagen de María, se llama la María de la zarza ardiente, ¿sí? O María del arbusto. Esta está inspirada en el nombre en el relato de Moisés cuando se encuentra con la zarza ardiente allá en Egipto. Vemos que María tiene en sus brazos a Jesús, y también en su corazón. Aquí hay una imagen de Jesús y hay una imagen, no sé si se logre observar, unas pequeñas imágenes alrededor simbolizando el sol, que es Jesús el sol, y los planetas, los astros, la construcción alrededor de él, ¿no? Él como centro que se tiene aquí. Sí, y resulta, bueno, pues que alrededor, ¿no? Aquí alrededor de María tenemos los evangelistas, en los rojos son los 4 evangelistas, también se identifican por sus símbolos, el toro, el ángel, el león, ¿no? los diferentes elementos que nos ayudan a identificar a los evangelistas. Y tenemos aquí 8 ángeles alrededor también, que estos ángeles, estos de aquí, simbolizan los dones del Espíritu Santo, y también los colores simbolizan los elementos, el elemento agua, el elemento aire, el elemento tierra y el elemento fuego. ¿Sí? Y por otro lado, aquí tenemos en las esquinas ya del retablo 4 momentos, se podría decir. Por un lado tenemos las visiones, por ejemplo, de Moisés. Este es Moisés con la zarza ardiente. Luego tenemos a Isaías. En esta parte de aquí es Isaías. Luego tenemos a Ezequiel. Aquí Ezequiel, y en esta otra aquí tenemos a Jacob. Este retablo lo mandó a hacer el zar Boris Godunov como un regalo a la iglesia de Jerusalén, y solía salir el retablo a mostrarse en 2 momentos al año. En la presentación de María, cuando se festejaba la fiesta de la presentación de María en el templo, el 21 de noviembre, y el día de Moisés, que era el 4 de septiembre. Bueno, retomando la idea, las ideas en las cuales Kepler se basó, hay, digamos, la hipótesis de que los redactores del protoevangelio de Santiago y del pseudo Mateo, ellos relacionan la profecía en el libro de los Números, que era muy conocida, muy difundida a principios del siglo I, que es cuando se da el nacimiento de Jesús y cuando se construyen todos estos textos, con la conjunción seguramente que pasó el año 6, entre el año 6 y el año 7. O sea, al conocerse la profecía, aquí está clarísimo lo que los números nos profetizan, aquí está ocurriendo en este momento. Y obviamente, miren, ¿qué pasó? Nació Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pues viene este sincretismo, se podría decir, ¿no?
Entonces, y sí, al momento del máximo acercamiento de los planetas, parece una estrella extremadamente brillante, como lo que ocurrió en el 2020 con los que tuvimos oportunidad de observarlo. Aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes tenemos las figuras están inspiradas, ¿verdad?, en estos evangelios. Esto, por ejemplo, que es de mediados del siglo XV, la primera imagen, esta de aquí. Sí, esta es un alabastro originario de Nottingham, en Inglaterra, de mediados del siglo XV, que es la adoración de los Reyes Magos. Aquí vemos a los Reyes y a José. José es el que está aquí abajo. José está aquí. Estos son los tres Reyes Magos, la Virgen y el Niño. Y por otro lado, si alguien lo puede identificar, es la huida a Egipto y el milagro de las palmeras, ¿no? En este pseudo-Mateo aparece, ¿no?, la idea de que cuando van huyendo a Egipto para evitar ser matados por los hombres de Herodes, bueno, pues que las palmeras, tenía hambre el niño, entonces las palmeras se inclinaban para que comieran los dátiles, para hacerle sombra, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que la palabra mago, ¿de dónde viene, no? ¿Cómo se empezó a asociar los Reyes Magos? La palabra mago nace entre los siglos VI y V antes de Cristo en el Imperio Medo, allá en esta parte de Persia, para designar una casta de intelectuales practicantes de diferentes técnicas, como era la adivinación, la interpretación de los sueños, la comunicación con los difuntos. Y luego se mezcla con el zoroastrismo y entonces los magos se convirtieron en astrólogos y sacerdotes. Ya para el siglo I después de Cristo, primero y segundo, cuando se construyen los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, el cristianismo asoció la palabra mago con sabios, astrólogos paganos, venidos de Oriente. En esto de alusión al rey mago aparece esta alusión hasta el siglo III, ¿verdad? Y bueno, pues probablemente sus orígenes, por ejemplo, están en el Salmo 72, que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, ¿no?, que los reyes de Arabia y de Saba le traigan tributo, que todos los reyes le rindan homenaje y le sirvan todas las naciones. Entonces, y además los regalos, ¿no?, que era el oro, la mirra y el incienso. Dice, porque sigue el Salmo, dice, por ello que viva largamente y le regalen oro de Arabia, orando por él sin cesar y bendiciéndolo todo el día. Entonces, la palabra rey se le suma a la palabra mago como para contrarrestar la parte pagana, la parte de este individuo que viene de otras naciones que no conoce el judaísmo o en este caso el cristianismo, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, en esta imagen muy interesante, que además de estar, por un lado ya mostré esta fotografía de la conjunción, fíjense aquí aquí vienen los Reyes Magos, son estos tres que vienen caminando desde la parte de la península de Arabia hasta la parte del cercano oriente, hasta Jerusalén. En este trabajo es un detalle de un atlas catalán que muestra a los Reyes Magos, este detalle, este mapa hecho en 1375 por Abraham Cresques, que se encuentra en la Biblioteca de Francia. Entonces, hasta aquí la parte de la supernova de Kepler, y quisiera abordar un poquito de la astronomía bíblica, de decir, bueno, ¿cuáles fueron las bases, ¿no?, que sentaron a las ideas de Kepler? Borges, aquí lo tenemos esta imagen, en uno de sus muchísimos ensayos, titulado Las Mil y Una Noches, que aparece en su obra Siete Noches, él propuso que Occidente tiene dos raíces, ¿no? Se sustenta el conocimiento occidental en dos raíces, que las dos son orientales, ¿no? Por un lado, la parte judio-cristiana, ¿sí?, y la otra parte, la grecorromana, que en realidad se alimenta del mundo griego, que en realidad se expandió hacia el cercano, medio y lejano oriente. Entonces, esto es interesante. Tenemos que ver en el Antiguo Testamento, es voltear a estas raíces, a estas dos raíces que tenemos, ¿no? El cristianismo, que es heredero del judaísmo, pues desarrolló estos relatos de la estrella de Belén y de los Reyes Magos como un ejemplo de este sincretismo de estas dos raíces. Las ideas astronómicas y astrológicas que Kepler tiene, bueno, y muchos astrónomos renacentistas tienen su origen aquí en esto, ¿no? En el caso del judaísmo, el judaísmo, como vamos a ver más adelante, intenta mantenerse alejado de estas raíces, de esta influencia entre las
la parte grecorromana, y además toda la parte de sus vecinos, pero no lo logra, por lo menos en la astronomía. Vamos a ver aquí que está muy influenciado la parte de las tradiciones astronómicas y astrológicas en el mundo hebreo. En la Biblia tiene decenas de menciones astronómicas, sí, pero todas ellas son muy escuetas, sencillas, hechas a partir de a simple vista. Y básicamente lo que narran estas descripciones son el número de las estrellas, que son infinitas, su brillo, su color, o sea, cosas muy, muy básicas. No hay ninguna explicación de su funcionamiento, de la estructura de los cielos, de por qué se mueven así, sino más que nada, pues dicen, se congregan a decir, bueno, pues fue por voluntad de Dios, se acabó. Entonces, no hay una voluntad en la visión hebrea y judía de encontrar una explicación y de poder entender, bueno, cuáles son las causas detrás de este movimiento, detrás de esto. ¿Y por qué fue así? Bueno, fueron fundamentalmente dos razones. Primero, en la lógica judía, en la lógica hebrea, ellos ven, a ver, todo fue creado por Dios, ¿no? Todas las maravillas, todos los objetos fueron creados, determinados por Dios, y Él a su voluntad puede cambiar en cualquier momento lo que quiera. De tal manera que el estar buscando explicaciones, modelos que nos permitan encontrar, explicar, predecir, es pérdida de tiempo. Dios el día de mañana puede decir, esto ya no funciona así y se acabó. Entonces, en este sentido, la primera razón. La segunda, pues como el pueblo judío, el pueblo elegido, no podía mezclarse con sus vecinos, tenía que mantener una especie de autonomía, decir, tu pensamiento y el mío no son los mismos, ¿no? Y lo que tú estás haciendo se llama paganismo, no estoy de acuerdo con ello. Entonces, de alguna u otra manera, estaba prohibido el estudio de los astros porque eso se relacionaba con estas prácticas paganas. Entonces, en el libro del Deuteronomio, en Levítico, en Jeremías, en Salmos, Isaías y muchos más, la astrología y los astrólogos estaban terminante y tajantemente prohibidos en el reino de Israel. Estoy hablando antes de que se separe en Judea y en Israel, el reino del norte y el reino del sur, tal cual, ¿no? Entonces, esto evitó que hubiera un desarrollo oficial, estricto, de la astronomía. Sin embargo, existió a escondidas o no tan a escondidas, veladamente o se hicieron de la vista gorda, como vamos a ver, ¿verdad? Ello no evitó, como dije, que existieran estos y además registros de estas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de romano que los romanos daban a los astrónomos y astrólogos babilónicos era de caldeos. Estos estaban asociados a esto y además a la magia y a las matemáticas. En el caso de los hebreos fueron conocidos como cortadores, así se les llamaba, porque supuestamente el cielo lo dividían en secciones, cortaban el cielo y además la astrología cortaba las vidas de las personas, los presagios, todo esto, ¿no? A partir del siglo IX a.C., la influencia y el dominio de Babilonia y de Asiria hicieron a los hebreos adoptar una serie de rituales y de cultos, ¿no?, a estas figuras astrales. Por ejemplo, postrarse ante las imágenes, quema de perfumes, hierbas, esencias aromáticas, edificación de altares, estatuas, sahumerios, sacrificio de animales, caballos, etcétera, etcétera, y la práctica de magia, la astrología, y todo esto quedó registrado en varios libros, en el libro, por ejemplo, de Sofonías, de Reyes, de Ezequiel, ¿verdad? Y todo esto fue durante los siglos VII y VI antes de Cristo. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen, es muy interesante, se encuentra en el Museo de Londres, es un detalle de la imagen de esta, es un obelisco, se llama el obelisco negro de Shalmaneser. Resulta que aquí lo que vemos es probablemente al embajador postrándose. Este es un embajador del rey Jehú, quien gobernó el reino del norte de Israel, aunque tal vez existe la posibilidad de que sea el mismo rey Jehú, que gobernó entre el año 841 y 814 a.C. y se está postrando ante el rey Salmaneser o Salmanasar III,
que él gobernó entre el año 893 y 824. Al centro es muy interesante lo que se ve, miren, este sería el rey y su delegación, o el embajador, Jehú, no sabemos. Y aquí tenemos símbolos astronómicos. Este es Ishtar, que era la reina de la fertilidad, de la sexualidad, del amor, de la guerra, de la belleza. Y tenemos aquí a Shamash, ¿sí? Él era el rey del sol, asociado a la verdad, al derecho, ¿verdad? A la justicia, ¿verdad? Era el rey, el dios solar. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, al rey Salmanasar o Shalmaneser III, este rey asirio. Entonces, como vemos, bueno, pues aquí hay una interpretación, es decir, estamos subordinándonos a la autoridad del rey asirio y también a sus dioses, que aquí aparecen, ¿no? Entonces, es posible. Estos cultos ancestrales. Cabe señalar que en la imagen pasada, si se trata del rey Jehú, sería la única imagen existente de un monarca conocido de la antigüedad. No había imágenes, estaba prohibido hacer este tipo de imagen. Entonces, esto llama mucho la atención. Resulta que estos cultos, esta mezcla, este sincretismo, bueno, conoce su máximo esplendor alrededor bajo el reinado de Manansés. Manansés, esto ocurre más o menos entre el siglo VII antes de Cristo y fueron abolidos, por lo menos oficialmente, hasta el reinado de Josías. Estamos hablando de 50 años después, ¿verdad? En el siglo VII al final, ¿no? Esto nos lo dice el segundo libro de los Reyes. La cosmología se fue de alguna manera permeando la cosmología de los pueblos semitas al pueblo hebreo. Resulta que tanto en el primer relato de la creación del Génesis, el que aparece en el primer capítulo, como en los libros de Salmos, Jeremías y Nehemías, se menciona que las estrellas, el sol y la luna deberían de regir en el cielo, proporcionar luz durante el día y la noche, ayudando a su separación. Este es el día, esta es la noche, ¿verdad? Señalando el principio y el fin de cada uno. Los astros ayudaban a medir el tiempo, definían los calendarios, marcaban las estaciones. El mundo, la idea del mundo, bueno, se creía que era una expansión, o sea, una burbuja, ¿verdad? Entre dos mares, las aguas de arriba, dice el Génesis, ¿verdad? Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y hace una expansión. La tierra está en medio de ellos dos, suspendida por la acción de Dios tal cual. Y los cielos eran tal cual un domo rígido, soportado, sostenido por montañas, como si fuera una carpa, y esta carpa evitaba que las aguas de arriba cayeran, las superiores se desplomaran. Y todos los elementos, las nubes, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, circulaban de oriente a occidente. A través de ventanas abrían puertas este domo, pasaban los astros. Aparentemente esta circulación era una cuestión, digamos, un fenómeno atmosférico, cruzaban de un lado hacia el otro. Las estrellas, en el caso de las estrellas, bueno, pues la función de estas estrellas era evitar que cuando no hubiera luna hubiera una oscuridad total. O sea, era dar un poco de luz, evitar la oscuridad total. Supuestamente Dios las hace carentes de cualquier poder o autonomía. Él, al principio de la creación, determina el número exacto de estrellas. Dice, hay tantas, y a cada una le da su nombre. El nombre es algo muy importante, tanto en todas las tradiciones judio-cristianas, incluyendo también en el Islam, en estas religiones que derivan de la raíz hebrea, ¿no? Y más o menos la palabra aparece alrededor de unas 70 veces en la Biblia. Durante el auge de los cultos, de estos cultos astrales, que se impulsaron por Asiria, sobre todo en estas zonas de Palestina, entre el siglo VIII y el siglo VII, las estrellas representaban a los justos, se le llamaba el ejército de los cielos, y esta idea emigró al Nuevo Testamento.
Y aparece, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando las estrellas, cuando caían, representaban a los ángeles perversos, a los que habían caído en la tentación, y los seres malignos. Esto aparece, por ejemplo, en el Apocalipsis, en los capítulos 8 y 9. También representaron, en el primer capítulo del Apocalipsis, representan a las iglesias. Y su extinción, como lo vemos en estas imágenes que tenemos aquí, cuando los ángeles, el cuarto ángel empieza a tocar la trompeta, ¿no? Estas trompetas las anuncian el fin de los tiempos, y entonces los astros, aquí lo vemos, la tercera parte de los astros, por eso algunas estrellas aparecen manchadas, la luna y el sol también, oscura, se ha vuelto oscura una parte de ellos. Aquí también vemos algunas de estas estrellas manchadas, oscuras, indicarían el fin de los tiempos. Son en realidad pocas las constelaciones que se manejan, que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, en los libros de Amós y de Job se habla de la Osa Mayor, de Orión, de las Pléyades, de las Cabrillas y las Cámaras del Sur, ¿verdad? Y los pueblos, igual que los pueblos mesopotámicos, aquí vemos una unión. Los pueblos mesopotámicos creían que las estrellas estaban unidas al cielo a partir de como cuerdas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que esto era lo que mantenía a las estrellas fijas en el cielo a partir de cuerdas. Bueno, las estrellas que forman constelaciones, o sea, estas figuras, ¿no? Por ejemplo, las Pléyades, que aquí en esta fotografía, aquí la vemos, este grupo de estrellas, aquí las Pléyades, se les conocían como la Quimaj, o el conjunto de estrellas, o las 7 hermanas. En cambio, Orión, aquí lo vemos, parte en esta fotografía, las antiguas constelaciones sobre el alma de Eso, Babak, Tafreshi. Orión se le conocía, es una de las constelaciones más antiguas de las que se conozca, que básicamente en todas las culturas, se le conocía en Medio Oriente como Kesil, el tonto. Eso significaba que se trató de un gigante necio e insensato cuya rebelión contra Dios lo llevó a ser atado al cielo con estas cadenas que le llamo, ¿verdad? Y que la que más se ve es casualmente la del cinturón. Dice, mira, esta es su cadena, ahí está atado al cielo Orión, está pues agarrado a través de ahí se le ve la cadena, ¿no? También en el Orión fue con un personaje del Antiguo Testamento, fue relacionado con Nabal, el famoso insensato. Así se le conoce. Déjame ver qué está. No, perdón. Aquí está. Nabal, el insensato. Resulta, ¿verdad?, que aquí vemos la historia de Nabal en varias imágenes. Aquí lo tenemos, miren, en este primero, supuestamente Nabal era una persona muy rica, tenía pues, mucha lana, era dueño de rebaños, de muchos recursos. Entonces el rey David le pide apoyo, dice, oye, necesito que me des alimento, te pido por favor que me proveas de carne, de este tipo de recursos, y yo a cambio, para proteger al reino, en este caso el reino de Israel, ¿no? Para protegerlo. Pero Nabal, que tenía todos estos recursos, ¿verdad? Pues resulta que no solamente lo rechazó, sino que además también lo insultó. Oye, pues tú si eres rey, pues mira, no tienes ni en qué caerte muerto, ¿no? Entonces, pues David, muy enojado por este trato que sufre el rey, decide, pues dice, bueno, voy a ir a matarlo. Pero se encuentra en su camino, porque ya iba, ahora sí que a romperle toda la torre al señor Nabal. Resulta que se encuentra con Abigail era su esposa, y le dice, no, mi rey, cálmate, que disculpa a mi marido, como de costumbre, no sabe lo que dice, ¿verdad? Tú no le hagas mucho caso. ¿En qué podemos ayudarte? Mira, aquí traigo todo lo que necesitas, aquí traigo el alimento que estás pidiendo, mis sirvientes te van a ayudar sin ningún problema, y el postre ese yo te lo voy a dar aparte, no te preocupes, te va a encantar, mi estimado. Y entonces, bueno, pues ya David, oye, muchas gracias, Abigail, te veo, supuestamente una mujer muy bella, inteligente, oye, pues quedaron en muy buenos términos, etcétera, etcétera. Y bueno, días después Abigail le cuenta a Nabal, adivina qué, mi estimado, me debes hasta la vida, ¿no? Porque si no fuera sido por mí, ya David te hubiera venido a matar, ya estarías muerto. Pues supuestamente fue tanto el miedo que sintió Nabal de lo que le iba a hacer David,
que 10 días después muere. Y aquí lo vemos ya en el lecho de muerte, aquí al lado de Abigail, y entonces él ahí entrega, ahora sí como se dice, entrega el equipo. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la osa mayor se le llamaba Ash, ¿sí? Y en este libro Ash también está relacionada con una serpiente. En el libro de Job dice, su soplo abrillantó los cielos, su mano traspasó a la serpiente huidiza llamada Nahash. Esto en el libro de Job en el capítulo 26. Ello también tal vez se podría referir a la osa mayor y a la menor, o tal vez a alguna parte de Draco, ¿no? Vemos que son constelaciones muy cercanas. Aquí vemos, esta es la osa mayor y a una parte de Draco, osa menor y a una parte de Draco. Entonces, creemos que tal vez se puede estar refiriendo a esto, ¿no? Este nombre Nash también fue compartido por los árabes, quienes le llamaban Banatash o los hijos de Nash, ¿sí? Así llamaban a la osa mayor. Entonces es muy probable que allí haya una conexión, ¿verdad? Y también se cree que la osa mayor podría ser llamada Mesarim en esta lógica, ¿no? En otro pasaje, por ejemplo, de Job se menciona, y esto tal vez nos hace pensar en otra constelación, dice, le pregunta, ¿haces salir la corona a su tiempo? ¿Conduces a la osa con sus crías? En el capítulo 38, probablemente refiriéndose a la corona borealis o a la estrella Aldebarán, que era conocida como la osa, y a las Híades, a este grupo de este cúmulo abierto, este sería Aldebarán, y el cúmulo abierto de las Híades como sus crías, ¿no? Entonces es probable que tenga. En cuanto a los planetas, bueno, pues miles de años antes de Cristo, los planetas, los babilónicos ya conocían 5 y los bautizaron como las ovejas descarriadas o el rebaño. Y el culto planetario llegó a Israel alrededor del siglo IX antes de Cristo, entonces gracias de los asirios. Entonces los hebreos mantuvieron el mismo orden: la luna, el sol, Júpiter, Venus, Saturno, Mercurio y Marte. Eso era más o menos el orden que tenía. Solo 2 planetas son nombrados en la Biblia, tal cual en el Antiguo Testamento. El primero era Venus o Helel, el lucero hijo de la aurora, lucero del alba. Todos ellos aparecen en el Isaías, en el Eclesiastés, en la segunda de Pedro, lucero de la mañana. En Jeremías se le llama la reina del cielo, aludiendo a una deidad pagana de la que hablaremos ahorita en un momentito más. En el Nuevo Testamento, probablemente estrella de la mañana, en el segundo capítulo del Apocalipsis, o estrella radiante en el capítulo 22 del Apocalipsis. Entonces hagan tal vez referencia a Venus. En el primer caso, estrella de la mañana o Venus, en el mundo romano representaba el poder del emperador, por lo que en el texto del Apocalipsis, ¿verdad?, tal vez podrían significar, ¿verdad?, que aquel significa que al que guarde las obras se le dará el poder de gobernar. El otro planeta es Saturno, conocido también como Quim o Kevan en el libro de Amós. Ello se cree por la semejanza a una deidad asiria conocida como Caiwan o Kewan, asociada con este planeta. Esto aparece en el 5º capítulo del libro de Amós. En el texto del Apocalipsis, por ejemplo, también se menciona, dice, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Esto es en el primer capítulo del Apocalipsis. Entonces, algunos historiadores identifican esto como a los planetas, al Sol y la Luna. Otros postulan que hace referencia a las 7 estrellas de la Osa Menor, por donde pasa el eje de rotación de la Tierra, de tal manera que tú tienes el eje alrededor del cual giran los cielos. Entonces, los menorá se saben, aquí lo tenemos esta imagen, estas 7 velas del menorá significan cada uno estos 7 planetas. Son los 5 conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y el Sol y la Luna, ¿no? Entonces ahí está. En cuanto al Sol y la Luna, la figura solar, bueno, el Sol se llamaba Semes y la Luna Yeraj o Yerah, que significa eran los ojos de Dios. ¿Por qué viajaban? En su diario viajar por los cielos eran testigos de todo lo que pasaba en la tierra. La figura solar, que aquí la vemos en esta detalle de la tabla de Shamas, ¿verdad?, aparece cerca de 180 veces su mención en la Biblia y estuvo muy influenciada por estas ideas religiosas y teológicas
de los pueblos vecinos alrededor de Israel. ¿Sí? Por ejemplo, el sol se asoció en estos vecinos, en Medio Oriente y en el Israel mismo, con la justicia, con la ley. Por lo mismo que decía, ¿no? Al recorrer los cielos era capaz de observar todo. El sol, llamado, era parte de los ojos de Dios, atestiguaba todo lo que se veía, todo, era testigo de todo. El sol en Canaán lo conocieron como Shapash o Shemesh y se adoró 3000 años antes de Cristo. Entonces, en Palestina hubo muchísimos santuarios, ¿sí? Hacia el sol, Bet Shemesh, Har Jerez, etcétera, etcétera, que significa la montaña del sol, la ciudad del sol. Entonces, era muy, muy conocido por aquí. Y al igual que las estrellas, cuando se apagara, marcaría el fin de los tiempos. Algo que también influenció mucho en la figura solar en la cultura hebrea y judía fue la religión amarniense o alatonismo, esta que crea Akenatón o Amenofis IV, allá alrededor en la dinastía 18 de Egipto, que fue la primera religión monoteísta. Y entonces esta idea del monoteísmo y dado hacia una figura tan importante astronómicamente hablando como es el Sol, seguramente tuvo influencia. Hay quienes dicen, por ejemplo, que hay el himno, este himno que Akenatón escribe hacia el Sol, e influyó en la obra. Se dice que el Salmo 104, que fue compuesto alrededor del siglo VII antes de Cristo, tiene sus raíces en este himno Atón, escrito en el 1360 antes de Cristo. Yo en particularmente, al igual que muchas otras personas, ponen en tela de juicio eso. Yo he leído los dos y no veo mucha similitud, ¿no? O sea, realmente no veo. En cambio, la luna, en el caso de la luna, bueno, la luna fue la primera elemento, como en muchas otras culturas, que nos ayudó a medir, a hacer calendarios, tal cual, ¿no? En el pueblo hebreo, ¿no? La luna nueva marcaba, por ejemplo, las fiestas religiosas más importantes, como la Pascua, las estaciones del año, pero la razón de los eclipses, tanto solares como lunares, ¿verdad? No se conocían y además cuando ocurrían se tomaban como un anuncio de tragedias, un mal augurio. La luna también fue un modelo de belleza femenino. Esto se puede ver, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, ¿no? que lo toman como un elemento de belleza femenino. Para los caldeos, la luna era conocida como Sin o Nana, era un ser masculino, no era femenino para los caldeos. Y pues ellos, el principal culto se daba en las ciudades de Ur y de Harán. Y el zodiaco, esto es interesante, en el zodiaco, también llamado Mazalot, se originó en Egipto alrededor del año 870 a.C. Y también emigró, gracias a Babilonia, llegó al pueblo hebreo. Ahí se conoció junto con sus 12 constelaciones, y estas 12 constelaciones los hebreos las asociaron a unas deidades menores. Por ejemplo, dentro de esto tenemos aquí a estas deidades. Tenemos, por ejemplo, durante el Reino Unido de Israel, el zodiaco se relacionó con Baal, que era el dios de la fertilidad, la agricultura, el trueno y la lluvia. Este dios era una figura masculina. Y por otro lado con Asherah o Astarot, que era una diosa fenicio-cananea de la fertilidad. Esta diosa llegó en algunos momentos a identificarse como pareja de Jehová por esta cuestión, ya lo mencioné, por eso se le llamó Reina de los Cielos, es la mención de Reina de los Cielos, ¿verdad? Como esta figura femenina asociada a la figura masculina, en este caso de Jehová. Quiero ya para terminar mostrarles zodiaco. Quiero mostrarles esta imagen, con esto termino la plática. Es muy interesante analizar este zodiaco. Permítanme, aquí está. Y lo vamos a pasar para acá.
Miren, como pueden ver, este zodiaco, voy a platicar un poquito de él. Este zodiaco se encuentra en el piso de la sinagoga Bet Alfa y es probablemente del siglo VII después de Cristo. Estamos hablando ya después de las diásporas, de la diáspora. Ya en el siglo VII ya hay un dominio total, se puede decir, de los romanos en esta zona o de otras tribus. Ya han sido dispersados los judíos de allí. Y bueno, pues de todas maneras, esto estaba en una sinagoga en aquel entonces. Está dividido en 3 secciones. La primera sección por la que voy a empezar es la parte superior. Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. Esta parte superior, lo que se puede ver ahí, ¿verdad? Es un edificio central, esta parte que sería el edificio central, donde es un santuario donde se guarda la Torah. Por ende, hay las menorás, estas menorás, candelabros, hay cortinas, ¿sí?, que hablan de la santidad, hay leones, aquí tenemos leones, y también tenemos elementos, estos pájaros, y tenemos también objetos rituales como el lulav, que es la palma de dátil, estas palmas de dátiles. Aquí la tenemos, Tenemos también los etrog, que son los limones, y los shofar, que son los cueros. Este es un shofar y esto es un estrog, aquí que tenemos, ¿no? Etrog, que son los limones. Entonces esto simboliza la santidad del lugar, la ley. Luego viene, fíjense algo interesante, esta que es la parte central del mosaico, que es nada más y nada menos que un zodiaco grecorromano que está de alguna manera tropicalizado a la visión hebrea. El sol aparece aquí al centro, miren, es Helios jalado su carruaje por 4 caballos, tal cual la visión grecorromana, griega y luego romana. Helios aquí coronado, que lo tenemos aquí, con la luna y las estrellas detrás. Las estrellas aparecen abajo y arriba y la luna por un lado, ¿no? Y alrededor los símbolos del zodiaco, que estuvieron algunos muy asociados a las 12 tribus, o sea, el simbolismo, la grafía, el elemento icónico, la iconografía, en algunos tiene cierto parecido con la iconografía de las tribus de Israel. Y en las esquinas, estas 4, ¿qué creen que son? Son las estaciones, 4 estaciones. Y uno dice, oye, ¿qué está haciendo esto al lado, ¿no?, en la parte superior con la Torah? Y fíjense en la parte de abajo, ¿qué tenemos en la parte de abajo? Muy interesante. Esto es el pasaje de Abraham sacrificando a Isaac. Aquí vemos la hoguera donde iba a sacrificar, donde va a sacrificar a Isaac. De pronto vemos la mano de Dios con un texto en hebreo diciendo: detente, Dios está satisfecho, ha visto que tienes miedo de él, no hay problema, has cumplido. Ya no, ahora toma al carnero que está aquí atorado en este espino. Ya no más sacrificios humanos, ahora vas a sacrificar al carnero. Y estos son los acompañantes de Abraham y de Isaac, donde supuestamente, y el burrito ¿verdad?, donde los acompañaron hacia los montes del país de Moira para hacer sacrificios. Entonces, uno dice, oye, ¿qué está haciendo este zodiaco en medio de la ley y de la fundación del pueblo hebreo? Bueno, pues hay varias hipótesis, ¿no? Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que una de las hipótesis dice, bueno, que hubo un sincretismo, plantea la posibilidad de este sincretismo entre las creencias grecorromanas de la época y una rama no rabínica, no masorética, o sea, fuera de la tradición del judaísmo, ya posterior a cuando se cierra el canon hebreo. Entonces dice, bueno, pues tal vez esto es una forma de llevar una separación, se podría decir, de la religión, en este caso ya del judaísmo tal cual. Otra hipótesis que maneja es que había una homologación entre los tiempos, decir, bueno, nosotros necesitamos como pueblo hebreo medir los tiempos, entonces el mundo es grecorromano, pues ellos se van midiendo a través del sol, la luna, las constelaciones, el zodiaco, entonces es una homologación.
Yo en lo particular me inclino más por la primera, pero bueno, ustedes, que público sabio, bueno y conocedor, pues ustedes decidirán cuál tomar en cuenta. Bueno, pues con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. A nombre del Departamento de Matemáticas y Física del ITESO, les damos pues, muchas gracias, les agradecemos mucho su tiempo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me encuentro a sus órdenes. Mi nombre es Javier Zapata Romano y estamos a sus órdenes. Gracias, hasta luego.